Intento ser más fuerte que la paz, que la muerte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listos para aprender? Listo, venía. Bueno, con ustedes sí habíamos concluido el tema de balance hidrológico. Sí, hicimos hasta el embalse, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Balance hidrológico del embalse. Eso fue lo último que hicimos. Sí, hasta ahí quedamos, ingeniero. Ya. Entonces, hay alguien que quiere entrar a la clase, pero su usuario es 00000. Entonces, lo siento, no lo voy a admitir porque no sé quién será. Otra cosa, hablando con sus compañeros del otro grupo, les decía que como yo estoy en el grupo de WhatsApp, em, el sábado, la verdad es que me metí por error a leer los mensajes y vi que tenían ejercicios de evaporación. ¿Están avanzando evaporación en la ayudantía? Estamos avanzando los ejercicios. Necesito que activen sus micrófonos. Sí, sí. Sí. ¿Y por qué Recién en la están anterior avanzando clase empezamos, evaporación ingeniero. si eso recién lo vamos a ver? Su ¿Por internet qué se están fue. avanzando evaporación? O sea que ya avanzaron ciclo hidrológico. ¿Me escuchan? La anterior semana yo no pude entrar y ya cuando entré esta semana ya directo empezó en evaporación. Así que no sabría si avanzaron el ciclo hidrológico. No, alguien respondió en el chat y dice que no.
El tema es este. El tema es que ustedes no pueden avanzar en ayudantía, algo que no hayamos visto aún en clases. ¿Ya? Entonces, ustedes no son invisibles, ustedes tienen voz y voto, ustedes son prácticamente el respaldo de lo que estamos viendo en la clase. Entonces, si ustedes al ver que estaban viendo algo que no hemos visto todavía aquí en la clase de los lunes y miércoles, pues ustedes tienen que hablar y decir, ¿sabe qué, auxiliar? Eso no lo hemos avanzado. Lo que avanzamos fue esto y esto. Ustedes deberían haber hecho siglo hidrológico el día sábado y no evaporación. Bien, no solo hay que hablar y no ir a la clase y recibir, bueno, lo que venga lo recibo. No, porque si se han dado cuenta en las clases que hemos tenido, ¿cómo ha sido? Avanzamos aquí y ustedes lo repasan en la ayudantía, ¿verdad? Es así, así tiene que funcionar. Bueno, espero que para los demás temas, por favor, sé que las personas que asisten a la clase también asisten a las ayudantías, entonces ustedes hablen, digan, no, esto no nos toca. Bien, y sé que el tema está en el libro así como que antes y después, pero eso no les da la opción de que ustedes vean. ¿Me escuchan bien o entrecortado, chicos? Sale muy Recortado. bajo su internet, era. Entrecortado. Bueno, ya, pero de todos modos, dice que solo hicieron 2 ejercicios, pero igual, no deberían. A ver, de todos modos yo voy a hablar con Isabel y es mi voto porque es clase de ustedes. Así que yo les voy a pedir que para la próxima ustedes digan, avanzamos esto y deberíamos avanzar en ayudantía, pues reforzar lo que vimos en la semana. ¿Bien? Ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con el tema.
Eh, Creo que mi internet está súper mal. Me botó del Zoom. Se le para a cortar y se le escucha lento. Pido una disculpilla. Se le escucha Le lento. está lo mismo que el y compañero, entrecortado. que Sí, el ancho de su banda está Oye, muy mal. A mí igual me sale lo mismo. ¿Cómo? que Me le sale parece que su su señal ancho de ingeniera banda está está mala. muy mal, muy lento, muy mala su conexión. Sí, me sale inestable. Y creo que no nos escucha bien, le dije. A ver, voy a desconectar todos mis dispositivos del Wi-Fi, ¿ya? Por ahí es el teléfono, porque el teléfono capta, a veces me quita la... A ver, alguien que está en su grupo de WhatsApp, yo ya me desconecté del Wi-Fi, y que por favor les diga a las dos personas que están intentando entrar a la clase que pongan su nombre y apellido, porque no los voy a aceptar. Tienen un usuario de Samsung A1 y ahora sí me escuchan un poco mejor. Por favor, ¿será que me podrían confirmar? Se le corta por rato, ingeniero, pero se Entrecortado escucha. se le escucha. Sí, entrecortado se le Sigue escucha, saliendo ingeniera. que tiene mala Es conexión. señal, creo. Es que pasa que por el viento está mal el internet y la señal se baja mucho de golpe. Sí, sí. Y ya Ahorita Cotes está mal. a ver, hagamos, hagamos el intento. Estoy muy mal. Voy a ver la posibilidad de conectarme desde el teléfono, a veces agarra mejor. A ver. Vamos a intentarlo, por favor. Bien, entonces, les estaba diciendo que vamos a ver evaporación y evapotranspiración, ¿bien? Todo lo que hemos venido viendo hasta aquí, todo lo que hemos venido viendo está prácticamente relacionado con la evaporación, ¿bien? Ya sabemos que el agua tiene que pasar por el ciclo hidrológico, el ciclo de escorrentía, etcétera, y todo lo que hemos venido viendo. Entonces, aquí prácticamente estamos viendo lo mismo en este esquema. Cada una de las fases por las cuales tiene que pasar el agua, ¿verdad? Acá del agua de los océanos, ¿qué sucede? Ocurre la evaporación. Vamos a ver ahorita de qué otros lados más. Ocurre la transpiración de las plantas, se produce la evapotranspiración, se produce también Recording in progress. la evaporación de las aguas continentales, se forman las nubes, cae la precipitación y el agua vuelve a su ciclo nuevamente. Entonces, fíjense que acá, a partir del ciclo hidrológico que ya hemos visto en las anteriores clases, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el ciclo del agua, bien, que está dado por 4 etapas, fíjense. Primero que todo, está la etapa número 1, que es la del almacenamiento, es decir, ¿dónde está almacenada el agua para que se produzca la evaporación? ¿Okay? ¿Dónde se encuentra? Fíjense, habíamos visto en varios esquemas que hablamos del agua de los océanos, ¿verdad? Pero también nos estamos refiriendo al agua de ríos, de lagos, de arroyos y prácticamente al agua que se encuentra ¿dónde?
en la superficie del suelo. ¿Se acuerdan que en las anteriores clases estábamos hablando de el agua, que parte de ella se infiltra y qué más? Parte de esa agua se puede infiltrar y parte de el agua también se queda ¿dónde? En la superficie del suelo, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros escorrentía, ¿se acuerdan? Entonces, puede estar almacenada también sobre la superficie del suelo una vez haya ocurrido la precipitación, y es por ello que aquí lo tenemos en la primera etapa. En la segunda etapa que tenemos, aquí nosotros podemos incluir la transpiración, que realiza la transpiración, en que se transforma en vapor de agua también. Es decir, no solamente toma en cuenta el ciclo del agua, el proceso de evaporación, que es el proceso que nosotros ya conocemos, sino también toma en cuenta el proceso de evapotranspiración, que se da, porque ya lo vimos repasando también, ¿se acuerdan? Por la transpiración de las plantas. Luego tenemos, fíjense, en la tercera etapa, la parte de precipitación, el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, ¿ok? ¿Qué pasa con ese vapor de agua? Ese vapor de agua tiene que condensarse, subir a las nubes, a formar las nubes del viento, es llevado a diferentes partes de la Tierra, ¿verdad? Y una vez que se dan todas estas condiciones meteorológicas adecuadas, entonces cae en forma de, puede ser nieve, puede ser granizo y en forma de lluvia. Entonces, fíjense, el agua también tiene varias formas. No solamente como gotas de agua, que es como lo que nosotros normalmente lo conocemos, sino también puede estar en forma de granizo. Bien. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de escorrentía. Precisamente refiriéndome aquí a esta parte del suelo, ¿qué incluye la escorrentía? La escorrentía incluye el agua que fluye en la superficie, ¿ok? Una vez cae la precipitación, ¿qué es lo que? Recording stopped. Una pregunta, compañero. ¿Alguien graba las clases, por favor? ¿O no graban? Ella la graba la clase. Sí, pero creo que no las pasa. No, el doctor no deja que las pasen. Sí. ¿Y otra persona no sabe? Yo tengo algunas. Recording in progress. ¿Las puedes pasar, por favor? Claro, te las paso por WhatsApp. Me escribí. Ya, ponle un puntito, por favor, para que yo te mande mensaje. Gracias. Ya, ok. Ok. ¿Ahora me escuchan un poquito mejor o sigue igual? Sí, entrecortado. Sí, entrecortado. Está entrecortado, Inge. Déjenme ir a verificar quiénes están en mi casa ya. Denme unos minutos, por favor. Voy a ir a apagarle su felicidad.
de lo que estén haciendo. Denme, por favor. Chicos, me voy a conectar a través de mi teléfono, ¿ok? Denme más o menos unos 7 minutos. Me voy a pasar las diapositivas a mi Lo que celular. podrías hacer es Y intentar de ahí, pasarte Wi-Fi de tu teléfono a tu compu. Quizá mejore. no me funciona tampoco eso. Voy a intentar desde mi teléfono, ¿ya? Yo les aviso por el grupo para que puedan ingresar. Ok. Está bien. Recording stopped.
No, mi papá lo toma. Apaga el micrófono. Bien, ¿me van a confirmar por favor si se escucha mejor? Escucha bien ahora. ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. No voy a activar mi cámara porque me van a ver el ojo que estoy bien pegadita al teléfono. Bien. Ok, entonces estábamos hablando del ciclo del agua. Si se han dado cuenta, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el ciclo hidrológico, hemos visto el ciclo de escorrentía, pero este de acá es el ciclo del agua. Bien, no se olviden que ya hemos visto no solamente uno, sino varios, así que no los vayan a confundir, son totalmente, claro que se tratan de lo mismo, ¿no? Es del agua, pero cada ciclo tiene sus componentes y sus elementos. Entonces, la cuarta etapa, que era de la que estábamos hablando, es la escorrentía. ¿Qué habíamos visto ahí? Habíamos hablado de que esto incluye ¿qué? Incluye el agua que fluye en la superficie, ¿ok? No solamente a lo que nos referíamos como escorrentía superficial, sino también el agua subterránea. Es decir, podemos tener escorrentía superficial y también podemos tener escorrentía subterránea. Que esto es diferente a que nos estemos refiriendo a caudales. Una cosa es el caudal que fluye por la superficie, como por ejemplo lo que vimos en el ejercicio de Cuenca, que es un río, pero otra cosa simplemente es la escorrentía. ¿Cuándo ocurre la escorrentía? A partir de que tenemos precipitación. Ni bien ocurre la precipitación, vamos a tener escorrentía, pero no es algo que se va a mantener ahí como un lago. Entonces es diferente un caudal a una escorrentía. Bien, ahora sí, en este caso, para la evaporación, ya sabemos cómo se da, ya sabemos que se tiene que convertir el agua en vapor de agua, subir a la atmósfera, shalala, ya lo vimos. Pero en realidad, ¿qué es la evaporación? La evaporación prácticamente es un fenómeno potencial. ¿Y qué necesitamos para que se produzca la evaporación? Nosotros necesitamos del recurso, que es el agua, ¿ok? Lo acabamos de ver, no solamente el agua de los océanos, sino también el de los ríos, el de los lagos, incluso el que se encuentra en la superficie del suelo. Y para que se produzca la evaporación, también necesitamos de la energía causada ¿por quién? Por la radiación directa del Sol. La única fuente de energía que tenemos en el planeta es la del Sol. Bien, la radiación directa o la radiación solar, etc. Entonces, como lo hemos venido viendo, ¿qué necesita la evaporación o qué necesita este fenómeno? Necesita del recurso, que es el agua, y necesita de la radiación directa, ¿ok? Necesita de la radiación solar. Bien, entonces ahí tienen otro esquema donde nos plasma exactamente lo que les estoy explicando. Fíjense que el Sol es la energía, necesitamos del recurso que es el agua y a través de ello se produce ¿qué? Se produce esta evaporación de la que estamos hablando.
Bien, entonces aquí ustedes tienen algunos conceptos de lo que es evaporación, pero nosotros pudiéramos decir de que esta evaporación es el proceso a través del cual, ¿qué ocurre? El agua simplemente cambia de estado. De estar en estado líquido pasa a vapor de agua, es decir, a estado gaseoso. Entonces, este proceso es el que ocurre ¿dónde? En el agua, o el agua directamente, puede ser de los océanos o de todo lo que vimos en la etapa 1 del ciclo del agua, ¿ok? ¿Dónde se encuentra almacenada el agua? De todos esos lugares, ese fluido o el agua puede ingresar a la atmósfera simplemente como, o únicamente en qué forma, en forma de vapor de agua. Y lo hemos venido viendo con el tema de humedad, que la atmósfera, que el clima, etc. Ya lo sabemos. Bien, a partir de aquí, también hemos visto que durante el ciclo hidrológico, ¿qué sucede con ese vapor de agua? Ese vapor de agua puede regresar al ciclo del agua, ¿verdad? Se forman las nubes, ocurre la precipitación y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, aquí nos recalcan de que también podríamos tomar en cuenta la sublimación, ¿verdad? En zonas donde existe la nieve, el hielo, etc. ¿Por qué? Porque pasa directamente de estar en estado sólido a vapor. Entonces, se podría decir que esa sublimación también hace parte de este proceso de evaporación. Ahora bien, también podríamos decir de que más o menos un 70% del total que nos llueve, ¿ok? Hagamos de cuenta de que lo que nos llueve es un 100%, ¿bien? De ese 100%, un 70%, ¿ok? Vuelve a la atmósfera a través de este proceso de evaporación. Y solamente el 30%, ¿qué constituye? Constituye la escorrentía superficial y la escorrentía subterránea. Entonces, fíjense qué cantidad de agua es la que vuelve a retornar a la atmósfera en forma de vapor. Bien, es prácticamente el 70% del 100%. Y solamente el 30% se distribuye en escorrentía superficial y escorrentía subterránea. Ok, la evaporación se produce desde 3 puntos específicos. Fíjense, primero que todo, ahí en el circulito verde, ¿qué tenemos? La evaporación se produce desde la superficie del suelo y la vegetación, ¿ok? Inmediatamente después de que cae la precipitación. Es decir, ni bien llueve, si sale el sol, en ese instante empieza a evaporarse el agua que tenemos en la superficie del suelo. ¿Generada por qué? Por la precipitación. Entonces, sucede de ese modo. Ni bien llueve, puede ocurrir la evaporación en ese mismo instante. Luego, el siguiente, el del centro, el del círculo azul, se produce también la evaporación desde la superficie de masas de agua. Les vuelvo a recalcar lo que vimos en la primera etapa del ciclo del agua. Desde esa superficie de almacenamiento o masas de agua, como lo son los ríos, los lagos, los océanos e incluso los embalses. Bien. Luego también se produce prácticamente, fíjense en el circulito morado, desde el suelo. ¿Ok? El agua que se infiltra se puede evaporar desde la parte más superficial del suelo. Si se ponen a recordar un poquito, en el anterior tema de ciclo hidrológico, yo les había explicado de que el agua, ¿ok?, una cierta cantidad se va a infiltrar. Bien, pero el agua todavía al estar en las capas más superficiales del suelo, ¿qué va a ocurrir con esa humedad del suelo, con esa agua que está ingresando? Con la ayuda de la radiación solar, ¿ok?, esa radiación va a llegar directamente a estar en contacto con la superficie del suelo. ¿Y qué va a ocurrir? Va a evaporar el agua que se encuentra en las capas más superficiales del suelo. Entonces, fíjense que incluso
cuando el agua ya está dentro del suelo, se puede evaporar, siempre y cuando esté en una de esas capas más cercanas a la superficie. Bien, entonces es por ello que ahí como punto número 3 nos habla de esa agua que se infiltra, ¿ok? Puede ser un determinado caudal, un número X, también se puede evaporar. Y esto se lo realiza o esto ocurre ¿por qué? Por la radiación directa. Habíamos hablado de que la radiación puede calentar bastante la superficie del suelo, etc. Y esto ayuda a que se produzca esa evaporación incluso cuando el agua se está infiltrando o está en ese proceso de infiltración. Ahora fíjense aquí, tenemos varios factores que nos pueden determinar la evaporación. Y uno de esos factores es, por ejemplo, empecemos del lado derecho, arriba, la radiación solar. Además de que prácticamente es la energía que necesitamos para que se produzca la evaporación, habíamos dicho que es la radiación solar o la radiación negra, ¿verdad? Luego tenemos la temperatura del aire. Esto también, ya hemos hablado de esto antes, refiriéndonos a temperaturas, por ejemplo, hemos hecho comparaciones de temperaturas durante el día, temperaturas durante la noche, cómo cambian, en qué afecta, etc. Entonces, fíjense que la temperatura del aire también es un factor que puede apoyar a que se produzca la evaporación. Luego tenemos la humedad atmosférica de la misma manera. Ya hemos visto las características de la humedad, cómo se relaciona incluso con la temperatura, etc. Y fíjense que esta humedad también es otro factor que nos puede determinar si quizás se puede producir una mayor evaporación o una menor evaporación. En el centro, ¿qué tenemos? La presión atmosférica. También hemos visto las características de la presión atmosférica. Cómo varía respecto a la altura, cómo varía de acuerdo a la zona donde nos encontremos, ¿se acuerdan? Entonces, también es otro factor. La salinidad. El agua dulce no se evapora en la misma cantidad que el agua salada. Ya si ustedes lo quieren investigar, yo les dejo ahí el paso libre. ¿Qué se evapora más rápido? ¿Un agua salada o un agua dulce? Luego, también tenemos el tamaño de la masa de agua. No es lo mismo, por ejemplo, que midamos la evaporación en una piscina a que nos pongamos a medir la evaporación de una zona del río Piraí. Obviamente va a ser diferente, las masas de agua son diferentes. O nos vayamos a medir una parte del agua del océano, entonces la masa de agua también influye en cuánto se nos puede evaporar este fluido. Y por último tenemos el viento. Bien, entonces hemos visto cómo son los vientos, de dónde a dónde vienen, etc. Y también hemos visto que de acuerdo a la zona donde nos encontremos, a las condiciones del terreno, condiciones topográficas, tenemos las longitudes de rugosidad, etc. Entonces, también el viento es un factor que puede apoyar a que se produzca esta evaporación. Bien, ya sabemos qué es la evaporación, ya sabemos cómo se puede dar, qué necesitamos, necesitamos el recurso, necesitamos la energía, pero ahora, ¿cómo podemos medir esa evaporación? Ya sé dónde se produce, cómo se produce, etc. Pero ¿cómo mido? ¿Cómo mido la evaporación? Fíjense, se puede realizar de dos maneras. En la parte izquierda dice método experimental, es decir, podemos realizar una medición de evaporación a través de este método experimental por medio de equipos, ¿ok? Equipos que son construidos precisamente para medir evaporación. Y estos están constituidos, a base de ¿qué? A base de tanques o bandejas.
que tienen la función específica de ayudarnos a medir la evaporación. Y por supuesto, como esto es un equipo, ok, es algo artificial, pero se trata de reflejar lo más próximo posible las características de ¿qué? De inercia térmica, de humedad, de viento, es decir, todo lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Todos los factores que hemos visto hasta el momento, ese pequeño equipo o ese tanque trata de asemejar lo más que pueda todas esas condiciones que se pueden dar en el ambiente para así darnos una medida de lo que es la evaporación. Bien, por supuesto, de la zona donde nosotros vayamos a medir. En el lado derecho, ¿qué tenemos? Ya sabemos que podemos utilizar un método experimental, pero también podemos hacer una estimación de la evaporación. Bien, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo a través de cálculos, es decir, hay fórmulas dadas, hay métodos que podemos utilizar para medir también la evaporación. Podría ser mediante un balance energético, que lo vamos a ver más adelante. Bien, se pueden aplicar distintas ecuaciones que tomen en cuenta algunos factores, como por ejemplo, velocidades de viento, calor latente o calor sensible, temperatura. Entonces, todos los factores, estos de acá que hemos visto aquí, algunos de ellos que sean más relevantes para poder estimar esa evaporación a través de estos cálculos, ¿ok? Son fórmulas empíricas o semiteóricas. Bien, entonces, hablando de el método experimental, fíjense, aquí tenemos los tanques de evaporación, bien, y estos tanques pueden existir varios tipos, ¿ok? Hay de varios tipos, que los vamos a ver a continuación. Estos tanques pueden situarse llenos de agua, obviamente, porque ese es nuestro recurso, en la zona donde queremos medir. A ver, yo quiero medir precisamente en la casa de Montaño, ahí en su casa, en esa zona. Entonces ahí voy a llevar mi equipo, mi tanque, y lo voy a llenar con agua para medir la evaporación. Entonces estos equipos disponen o tienen que tener un pluviómetro. ¿Por qué? Por ejemplo, si hoy fuimos a dejar nuestro tanque en la casa de Montaño en la tarde y en la noche llueve, entonces necesito yo saber cuánto llovió para poder hacer esa diferencia y que no me afecte a la hora de tomar mi medición de lo que se me haya podido evaporar durante el día. Bien, entonces tienen que tener ese pluviómetro incluido en el equipo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener prácticamente la evaporación neta, ¿verdad? Y le restamos o excluimos ese aporte de agua por precipitación. Ahora bien, ¿cómo se dan las condiciones de evaporación en los tanques? Prácticamente no son las mismas que en un lugar o en una superficie de agua como un en este equipo, ¿ok? Esas condiciones normales y cómo se lo regula o cómo se lo hace a través de un coeficiente. Fíjense en la parte derecha, en el cuadrito, ahí dice coeficiente de tanque, tiene que estar más o menos entre el 0,7 y el 0,8. Eso es lo que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo o midiendo artificialmente. Estamos utilizando un equipo. Bien, ahora estos tanques pueden presentar problemas ¿de qué? De mantenimiento. Entonces es necesario darles el mantenimiento que estos tanques requieren porque se nos pueden introducir algunos insectos, algunos bichitos, incluso arena, polvo, etc. Entonces tienen que tener un mantenimiento adecuado. La evaporación, prácticamente, ¿cómo se mide? Por ejemplo,
Les decía el ejemplo de que llevemos el tanque a la casa de montaña, al patio. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner una cierta cantidad de agua, bien, y lo vamos a medir. ¿Qué cantidad de agua estamos poniendo hoy? Medimos, ¿y qué va a suceder? Mañana, a la misma hora que estamos midiendo hoy, hagamos de cuenta que lo llevamos a las 5 de la tarde, tenemos que regresar mañana a las 5 de la tarde a volver a medir, bien, para saber cuándo se nos ha evaporado. El caso que yo les decía, si llovió, ¿qué pasa si llovió? Mi pluviómetro debería de marcarme cuánto llovió. ¿Y qué voy a hacer? Voy a restarle esa cantidad de precipitación. Pero si no llovió, entonces lo único que voy a hacer es la medición que tomamos hoy, pónganle que sea 30 ml, ya algo pequeñito, a ver, 30 ml de agua. Ahora, mañana vamos a tomar la medición a la misma hora, a las 5 de la tarde, y me marca 27 ml. Entonces, esa diferencia entre los 27 y los 30 es lo que se me ha evaporado, ok, ese es el déficit, en caso de que no haya llovido y no tenga algún factor externo que restarle. Bien, entonces así funciona. Y más o menos les he dado ese ejemplo porque lo normal que se evapora en un día, más o menos son 3 ml. Es poquito. Bien, es bien poquito, pero marca la diferencia. Entonces, ese déficit es lo que tendríamos que medir para saber cuánto se nos ha evaporado. Ahí pueden ver, fíjense, los tipos de tanque de evaporación. Estábamos hablando un poquito atrás de acuerdo a los tipos de tanque. Entonces, aquí están. Fíjense, tenemos 3 tipos de tanque. Están los tanques de superficie, que están marcados ahí en verde. Ahora, ¿cuál es el problema de estos tanques de superficie? Quiere decir los tanques que simplemente están asentados sobre el suelo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de estos tanques? Es que al ser de un material que quizás se puede calentar un poquito más, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Recibe mayor radiación por las paredes, ¿ok? Hagan de cuenta que es como un bañador, entonces en las paredes recibe mayor radiación. Entonces, esto quiere decir que tiene menos inercia térmica, ¿ok? ¿Y esto qué puede ocasionar? Nos puede ocasionar o nos puede perturbar el régimen del viento, porque ustedes saben que no es lo mismo los vientos en lugares que tengan temperaturas más elevadas que en lugares que tengan temperaturas más altas. Entonces influye con el viento. Luego están los tanques enterrados, que son los del centro, fíjense. Por supuesto, los enterrados no van a tener los mismos problemas que los tanques de superficie. Bien, pero ¿cuál es la dificultad de los tanques enterrados? Es que de una manera mucho más fácil se pueden introducir ¿qué? Algunos cuerpos extraños o externos, que era de lo que estábamos hablando anteriormente. No solamente insectos o bichitos, sino más que todo sedimentos como arena, quizás algunas piedritas, etc. Y obviamente como todo suma, entonces nos puede influir también en la medición. Y por último, ahí en naranja tenemos los tanques flotantes. Bien, estos tanques flotantes se lo utilizan en los embalses. Recuerdan que habíamos visto en el ciclo hidrológico, el último ejemplo, hicimos el balance hidrológico de un embalse. Ahí en esos embalses se utilizan estos tanques flotantes cuando se quiere medir la evaporación, por ejemplo, del embalse precisamente. Cuánto se puede evaporar y cómo me puede afectar en el caudal que tengo que entregar, etc. Pero, ¿qué pasa? Como se encuentran
prácticamente sobre el agua, sabemos que en el agua, ¿qué ocurre? El agua, si hay bastante viento, bastante velocidad del viento, me va a generar ¿qué? Me va a generar fuerzas que me provocan olas. Entonces el tanque va a estar sometido a atender esos movimientos y va a ser un poquito difícil controlarlo. Entonces, son unos inconvenientes también que se pueden presentar. ¿Cómo lo llevarían hasta el otro lado del embalse? Tendrían que empujarlo con algo y al moverse podría también perder cierta cantidad de agua. Entonces ahí está el problema en estos tanques flotantes. Bien, entonces fíjense, ahí tenemos el tanque de evaporación. Ahí tienen una imagen, una foto, un ejemplo. Bien, entonces ahí, fíjense, más o menos tiene ese diámetro, 1.20 metros. Tiene ese tornillito que les puede marcar, o que prácticamente eso es lo que nos marca la altura del agua. Bien, ¿hasta dónde? Eso está prácticamente con medida. Entonces, hasta dónde les marca ese tornillito es la altura que tienen del agua, y con eso nos podemos apoyar para saber cuánto se nos ha evaporado. Ahí también tienen el pluviómetro, que nos sirve ¿para qué? Nos sirve para, en caso de que ocurra una precipitación, ya ese instrumento nos va a medir, ¿verdad?, cuánto ha llovido. Y con eso nos podemos apoyar para hacer esa comparación y poder restar esa parte de precipitación. Bien, veamos ahora, fíjense, ya vimos la parte de los tanques. Ahora, la parte de la estimación de la evaporación la vamos a ver aquí. Bien, para los cálculos numéricos, ¿a través de qué? A través de fórmulas empíricas, semiteóricas, etc. Vamos a ver algunos métodos. Ahí tenemos, en primer lugar, el método de balance energético. Bien, este método se utiliza o determina la evaporación por unidad de superficie. ¿Y en función de qué está este método? Este método está en función de la radiación neta que ingresa. Bien, todo prácticamente radica en esa radiación. Y si se dan cuenta, es prácticamente la energía, ¿verdad? Es muy importante, entonces la fórmula está tomando en cuenta esa energía que necesita el recurso para poder evaporarse. Depende también de qué, fíjense, de la densidad del agua y del calor latente de evaporación. Ya ustedes saben qué es un calor latente o de qué se trata el calor latente. Bien, simplemente es ese calor para que una sustancia cambie de estado. ¿Cuánto es ese calor que una sustancia necesita? Para cambiar, por ejemplo, en este caso, hablando de evaporación, de líquido a vapor de agua o de líquido a gas. Entonces, ahí ustedes tienen la ecuación. Evaporación es igual a ¿qué? A la radiación neta o a la radiación solar que ingresa, bien, sobre o comparado con ¿qué? Comparado con la densidad del agua y el calor latente de evaporación. Ahí fíjense, las unidades de medición de esta evaporación está en milímetros por día. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, 5 milímetros se me evaporaron hoy día. Lo mismo que yo les decía, el ejemplo de que más o menos alrededor entre 3 a 4 milímetros se evapora por día de una superficie. Entonces, ustedes tienen ahí la ecuación. La tienen también en su libro para que la puedan revisar después. No se olviden que este es el método de balance energético.
Bien, este método de balance energético prácticamente se emplea en estas zonas que sean bastante extensas, es decir, en marismas, en pantanos, en lugares bastante amplios, donde prácticamente solamente tengamos el dato de la radiación solar que está ingresando a esa zona. Más o menos, para que recuerden un poquito, cuando nos pusimos a ver las longitudes de rugosidad, se acuerdan que teníamos 4 panoramas, más o menos como en el primer panorama, donde solamente teníamos prácticamente un mar abierto. Entonces, este método se emplea en ese tipo de zonas, en zonas bien abiertas o bien extensas. Bien, ¿y cuál es el factor que se utiliza o el dato que prácticamente sería el único que tendríamos? El dato de radiación solar. De eso se trata este método. Luego tenemos este método de Meyer, donde fíjense que este método utiliza en su ecuación o considera la acción del viento. Entonces, la evaporación es igual a ¿qué? Es igual a un coeficiente que puede estar entre 0,36 para grandes masas y 0,50 para charcas o pantanos, pero también ¿qué me incluye esta ecuación? Me incluye la presión de vapor de agua en milímetros, P es la presión de vapor de aire, ¿qué más? También tenemos la velocidad del viento, más que todo, y lo que más lo representa al método de Meyer es esa velocidad del viento. Bien, esa velocidad del viento está en kilómetros por hora. Y más o menos les da ahí ya un dato de altura. A una altura de 7.64 metros, medida desde ¿dónde? Desde la superficie del agua. Entonces el método de Meyer incluye presiones, fíjense, presión de vapor de agua, presión de vapor de aire también, y un coeficiente. Pero ¿qué es lo más redundante aquí? La velocidad del viento. Tenemos también este de acá, que es el método aerodinámico completo. Este método toma también en cuenta el viento, pero no toma en cuenta la altura. Fíjense que aquí en este método nos dice a una altura de 7.64 metros. El método aerodinámico completo también toma en cuenta la altura, pero, perdón, también toma en cuenta el viento, pero no la altura. No nos está diciendo, fíjense ahí abajo, V es igual a la velocidad del viento en kilómetros por hora a una altura Z, es decir, a una altura que no conocemos. No nos está marcando en metros como en el método de Meyer. Esa es la diferencia. Ustedes también ahí en esta ecuación tienen un coeficiente de transporte de vapor, que es V. Tienen Z sub 0, tienen lo mismo, presión de vapor de aire, etc. Entonces, esa es la diferencia del método de Meyer a comparación de este de acá, que simplemente nos dice que va a tomar en cuenta la acción del viento, pero no me va a decir a tal altura, simplemente a una altura X. Bien, entonces prácticamente de los métodos que hemos visto, el más utilizado es el primero. Bien, el método de balance energético. Porque este de aquí, fíjense, a pesar de que es muy bueno, los resultados a veces son excesivos debido a que intervienen muchas variables, fíjense. Tenemos más variables incluso que acá. Entonces, depende de las variables que nosotros tengamos, también nos podemos exceder. Si tomamos en cuenta muchas cosas o si tomamos en cuenta algo que quizás no es tan redundante, nuestros resultados pueden variar, bien, y a veces es para mal, no para bien. Bien, pienso que ahí podemos quedar para que en la próxima clase entremos a ver esta parte de
evapotranspiración, ya que hasta aquí hemos visto todo lo que es evaporación. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta. No tengo ni una Inge. Entendió todo. No tengo ninguna. Sí. Ya, a ver, voy a activar mi cámara para, a ver, ya, ahí, bueno, casi en mi frente. Bueno, a ver, cuando nos referimos o cuando hablan de inercia térmica, prácticamente se refiere a que, por ejemplo, como estamos hablando de un tanque, ¿ok? De un tanque circular como el que vieron en la foto de referencia, entonces, ¿qué pasa? No, no hay esa inercia térmica, es decir, el calor no está distribuido en todo mi tanque de una manera uniforme. Bien, no hay esa inercia térmica. ¿Qué sucede? El calor, ¿dónde está? En las paredes del tanque. Bien, no hay una distribución adecuada de calor y a eso se refiere. Ese es el inconveniente de los tanques superficiales, ¿verdad? Eran los primeros, los que estaban a este lado con verdecito. Entonces, esa falta de distribución de calor nos puede afectar a la hora de que nosotros estemos tomando las mediciones. Bien, pero obviamente, como estos equipos han sido creados para simular lo que es la parte de si lo estuviéramos haciendo en condiciones más reales, entonces hay que apoyarnos del coeficiente que ustedes tenían ahí, de 0,7 a 0,8. Entonces hay que apoyarse con eso, porque no es algo, si bien se asemeja, pero no estamos prácticamente en la realidad total. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniera. Tenía una pregunta sobre el método combinado. No sé si me puede decir más o menos en qué consiste, es que no lo entendí muy bien en los apuntes. El método aerodinámico completo. No, el método combinado. Creo que dice que es un método entre el aerodinámico y el energético. Ya, pero no está acá, creo, en las diapositivas, ¿no? Pero lo tienen en el libro. Sí, está, pero solamente lo menciona, digamos, como, como referencia, ¿no? Ya. Ese método combinado, como lo dice su nombre, ¿combina qué? Combina dos métodos, ¿verdad? Combina los dos últimos que vimos, si no me equivoco.
Ya se escucha. Bueno, se cortó. Les decía, más adelante, cuando acabemos todo lo que es esta parte de teoría, vamos a ver algunos ejemplos, pero ya obviamente calculados, con algunas curvas, para que ustedes los métodos que hemos visto o que acabamos de ver hoy. Ya con eso le van a entender un poquito mejor. Hay el método de balance energético, el método de Meyer, aerodinámico, y también está el combinado. El combinado prácticamente utiliza opciones de que ustedes puedan elegir quizás las variables que la otra ecuación o el otro método no está tomando en cuenta y que quizás ustedes creen que es importante, más que todo, como se dice ahí, ya ingeniero, cómo lo quiere utilizar. Pero si a mí me convence más utilizar esta variable del método de Meyer y esta variable del otro método, entonces pues utilizo esa y no esta. O podríamos hacer el cálculo con el método de Meyer y el cálculo con el método aerodinámico completo y hacer una comparación. Bien, entonces, si no me equivoco, igual, en el ejemplo hay unos gráficos y ahí se puede ver cómo varía un método de otro. Bien, con el gráfico lo van a entender mejor o con el ejemplo. Eso lo vamos a ver el día miércoles. Pero de eso se trata. O puedo elegir qué variables yo quiero incluir en la ecuación, porque lo puedo hacer, o puedo hacer directamente una comparación y decir, bueno, creo que mejor me conviene utilizar este método porque el otro se me dispara demasiado y es incoherente. De acuerdo a los resultados. Entonces, eso. Gracias, Inge. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta para que terminemos? ¿O quieren seguir charlando? Si no hay más preguntas, nos vemos entonces el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles vamos a terminar con, entonces, arrancamos desde
ahí, desde evapotranspiración, y vamos a ver exactamente lo que vimos antes, algunas pero tome en cuenta la evapotranspiración. Entonces, cada uno de ellos toma en cuenta diferentes aspectos, ¿bien? Y lo vamos a ver en unos cuadros comparativos para que ustedes vean las características y para que lo puedan diferenciar también de la evaporación que acabamos de ver, cómo se diferencia con la evapotranspiración. Eso y los ejemplos que les he dicho de algunos cálculos con esquemas o con gráficos para que podamos comparar. ¿Cuáles son los factores que no influyen en la evaporación? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué creen ustedes? A ver, yo los quiero escuchar. ¿Qué creen? ¿Qué no me influiría en la evaporación? De los factores que hemos visto que sí. Hemos visto que el viento, hemos visto que la presión atmosférica, la humedad, hemos visto la salinidad, hemos visto, ¿qué más? Radiación solar, pero ¿qué cosa no me afectaría? ¿Qué creen? A ver, ¿alguna idea? La temperatura. Temperatura, sí hay temperatura en los factores. ¿Se acuerdan? Era variación térmica, si no me equivoco, que es lo mismo. ¿Alguna otra cosa? No. La masa de agua, hemos visto que también sí, pero ¿qué cosa no? De todo lo que hemos visto, a ver, vayan haciendo un análisis. Hemos visto humedad, hemos visto temperatura, atmósfera, ¿qué más? Se los voy a dejar como tarea. A ver, ustedes piensen, hasta el miércoles tienen. ¿Qué cosa no me podría afectar para que se produzca la evaporación? Quiero saber si encuentran algún factor. Y ya el miércoles lo comentamos. ¿Les parece? Sí. Ya bueno, gracias por responder por todos. Sí, lo que dice Peñalosa es que, bueno, como yo les comenté que estaba dando las clases, algunas ayudantías, me han pedido los que recién se enteraron que si les podía repetir la clase 1 y la clase 2, porque llevamos 3 clases. Entonces, mañana estoy repitiendo para los que quieran. Le hablan a Peñalosa y él tiene, creo, su grupo de WhatsApp y ahí les da toda la información y el enlace y todo. Así que, para los que quieran. Bien, no es obligatorio, les vuelvo y les repito, no es obligatorio, es para los que quieran. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles y vayan haciéndose a la idea de que el miércoles ya terminamos. Bien, terminamos con el avance para el primer parcial. Entonces ustedes ya estarían habilitados para recibir su fecha de examen. Que todavía no les estoy dando fecha. Bien, pero no se asusten de que el miércoles ya exista la fecha. Y no creo que necesiten
una fecha de examen para empezar a estudiar, ¿verdad? Digo, como les dije a los del grupo de las dos que me dijeron la fecha, y yo, no necesitan una fecha para empezar a estudiar. Bien, y eso lo sabemos. ¿Ok? Que no sea eso su impulso para empezar a estudiar. Bien, sin más, entonces, ¿sí? Una preguntita. ¿Cómo utilizaríamos la fórmula de balance hídrico aquí en la evaporación? ¿Cómo se relaciona? ¿O cómo podríamos hacer por ese método? Para realizar el balance hidrológico de algo. De con la evaporación. Ya, a ver. Prácticamente ustedes podrían no solamente hacer el cálculo o hacer su balance hidrológico. Entonces, por ejemplo, de la cuenca, hacemos la ecuación del balance hidrológico y, por supuesto, si ustedes tienen los valores para plantearlos en la ecuación, ya saben que eso les botaría que un valor numérico, ¿verdad? Ahora, hacer o calcular la evaporación de esa cuenca, simplemente, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente elegir uno de los métodos de evaporación y calcular la evaporación, por ejemplo, en la cuenca. O si quieren calcular la evaporación del jardín que vimos igual en la anterior clase, si quieren calcular la evaporación de una región, ustedes pueden elegir el método que quieran. Bien, relacionado prácticamente no, porque en el balance hidrológico solamente identificamos las variables, ¿verdad? Es decir, sabemos qué es lo que nos queda el sistema, sabemos qué es lo que se nos queda y sabemos cuáles son nuestras variaciones. Pero lo que se nos evapora no lo estamos analizando, simplemente decimos, bueno, la evaporación y la evapotranspiración lo de salir, ¿verdad? Y lo pongo aquí, pero no estoy calculando ese valor. Ahora, como ustedes ya saben, y lo hemos visto ahorita en esta clase, los métodos por los que se puede calcular esa evaporación, entonces de ese modo lo podrían aplicar. Bien, si quieren calcular la evaporación, pero integrarlo de alguna manera a esa otra ecuación, no, es aparte, es otra cosa. ¿Otra pregunta? Me gusta que pregunten. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Ingeniero. Bien, entonces nos vemos el día miércoles, ya saben. Vamos a terminar este tema y ustedes ya están prácticamente habilitados para su primer parcial. Así que no se sorprendan si ya hay fecha a la siguiente clase. Y si no hay, igual ustedes tienen que seguir estudiando. Si no hay fecha, igual el avance va a continuar. Bien, porque no podemos perder ninguna clase. Pero ya les estoy avisando. Bueno, entonces, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Bien, me despido. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.